Bienvenidos al podcast Generación Sándwich. Soy Wendy Sandoval, psicóloga especialista en psicogerontología, y en este espacio hablamos sobre longevidad, lo que significa cuidar de nuestros padres, acompañarlos y en el medio también atender nuestro propio curso de vida. Gracias por estar aquí en un episodio más. Ustedes saben lo emocionada que estoy cada vez que grabamos y esta no es la excepción. Como como psicóloga en general, pero como psicóloga de las personas mayores, me ha tocado vivir una trayectoria, llamémosle solitaria, porque en mi país, en México, no habemos muchos colegas y por eso hoy estoy tan contenta porque una colega de Argentina nos acompaña. Enseguida le voy a dar la presentación, pero antes les quiero platicar de qué trata este episodio. Una de las preguntas frecuentes que nos hacen es, Wendy, ¿a dónde puedo llevar a mi mamá? ¿Dónde mi mamá puede volver a encontrar amigos? ¿Dónde puede tener actividades de aprendizaje, actividades que le propongan una diversidad o una oferta para poder incluirse y mantenerse activa? Lamentablemente en México, hoy por hoy, ese buffet o esa oferta sigue siendo limitada. Por eso es que diseñé un episodio en particular para hablar de ello. Cómo es que hay un antes y un después cuando las personas mayores se integran a un espacio cultural, a un espacio en comunidad donde pueden tener la oportunidad de reinventarse. En nuestro país hay espacios que les llamamos DIF, que es centros para la familia, y hay espacios dirigidos a las personas mayores, donde hay tecnología, música, danza, arte, etcétera. Sin embargo, este es un llamado a nosotros los profesionistas o los especialistas en algún área de la salud o del aprendizaje para empezar a desarrollar nuevas iniciativas. Es por eso que hoy nos acompaña Garelo, perdón, Caro Garelo. Ella es de Argentina, nos va a platicar ahorita un poquito más, pero ella es licenciada en psicopedagogía, especialista y magíster en psicogerontología. Y bueno, un excelente ser humano con quien ha sido muy bello y muy bonito haberla conocido en persona hace algunos años y hoy esté en este espacio. Por favor, aprovechen el episodio, compártanlo, descárguenlo y tomen sus notas y disfrútenlo tanto como nosotras. Caro, bienvenida. Hola, un gusto estar acá con vos. Gracias, Caro, por aceptar la invitación y por los inconvenientes que ahí tuvimos. A mí sí me gusta platicarlos luego en el episodio porque la gente que está queriéndose atrever a lanzar Ujú. alguna iniciativa digital, es importante hacer las paces con esos procesos, ¿no? Cuando hay complicaciones y muchas cosas que no contemplábamos aparecen, pero aquí estamos, triunfadoras y se logró. Caro, a mí me encantaría que por favor nos compartas un pedacito de ti. ¿Cómo te defines como persona y profesionista en este campo del universo de los mayores, dirían ustedes? Bien. Bueno, te voy a contar algo que en realidad tiene que ver con una persona mayor muy especial para mí, que fue una participante de uno de mis talleres, que ella un día me dijo, Caro, vos sos muy gánica. Y esa palabra yo no la había escuchado nunca, me llamó mucho la atención. Y le pregunté qué significa eso o por qué vos me ves a mí de esa manera. Y Dilcia, sí, que hace muy poquitos meses se fue de este plano, me dijo, vos sos una persona que siempre está creando nuevos proyectos y en este taller que yo te cuento, ellos me acompañan hace algunos entre 10 y 15 años que van conmigo en esta propuesta. Y me dijo, nunca, nunca nos trajiste una clase, un encuentro igual que el otro. Tenés tantas ganas de trabajar, de hacer cosas. Y cuando me dijo esa palabra dije, sí, eso soy en mi vida personal, con mis afectos, con mi familia y en mi trabajo. Me gusta
generar nuevas cosas, para poder justamente habilitar nuevos espacios para las personas mayores, particularmente en esto que estamos hablando. Así que creo que soy gánica de esencia, siempre digo. Ay, Caro, sí, lo confirmo y gracias por compartirnos esta anécdota, porque mira, hasta sonríes, es algo que habla mucho de ti y creo que quienes nos están escuchando, esta es una inspiración para contagiar, que estén haciendo lo que estén haciendo, le pongan eso, ¿no? Esa actitud, ese amor, esa pasión y esa entrega. Pues a mí me encantaría que nos platicaras cómo fue, si recuerdas las primeras o en particular la primera vez que te acercaste a un grupo de personas mayores, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? Mira, en ese momento tenía mucha emoción. Estaba intrigada de qué me iba a encontrar, qué iba a poder hacer, y venía de unos pasos previos de trabajar con otros momentos de la vida, porque recién me recibía y fueron oportunidades laborales que quise experimentar, trabajar con niños particularmente, y no me sentía cómoda, Wendy. La verdad es que no me hallaba. Y entré a ese primer taller y te estoy contando de esto y tengo como una foto mental de esa mesa llena de personas mayores. Era mi primer taller, me paré al frente de la mesa y dije, este es mi lugar. Me sentí tan cómoda, fue como algo que sentí dentro mío, y dije, qué lindo desafío que tengo, porque sobre todo en pensar en estos espacios que yo puedo habitar desde hace unos cuantos años atrás, que yo iba con este chip, digo, de pensar en estimular funciones cognitivas, porque mi taller, mis propuestas tenían que ver con eso. Nosotros siempre decimos los famosos talleres de memoria, como acá los llamamos en Argentina. Y yo iba con esa idea, bueno, a ver qué voy a hacer, qué actividad voy a hacer, y me encontré que era mucho más que eso, que era acompañar procesos de vida, y acompañarlos a ellos, y ellos también me fueron acompañando a mí, ¿sí? En mi aprendizaje, en alimentar estas ganas que te contaba recién, de decir, bueno, no, o sea, no es solamente una actividad en una hoja que se resuelve en ese momento, sino que era mucho más. Y a partir de ese momento empecé a sentir estas ganas que te mencionaba recién, pero también con un compromiso muy fuerte, ¿sí? De estar formándome para estar parada con responsabilidad frente a estos grupos de personas, ¿no? De que realmente sea un trabajo desde el respeto, desde el paradigma de los derechos, de ver sus potencialidades sobre todo. Así que siento eso y recuerdo eso, lo lindo de decir, este es mi lugar, esto es lo que quiero. Hago esta aclaración, Wendy, porque generalmente mi carrera de base, como vos contabas, es la psicopedagogía. Y acá en Argentina, generalmente, la psicopedagogía está muy asociada a los procesos más desde los niños, de acompañar en procesos de inclusión, en los niños en el colegio, en los procesos de orientación vocacional, desde la dificultad, tal vez acompañar, siempre, por supuesto, nuestra mirada de la psicopedagogía es desde la potencialidad de la persona, pero en otros momentos de la vida. Entonces, realmente por eso sentí este desafío de formarme para hacer un trabajo responsable que sea realmente digno de las personas con las que trabajaba. Ay, Caro, qué hermoso y qué afortunada eres de haber encontrado eso que dices, aquí pertenezco, esto es lo mío Sí. y te felicito por haber puesto todo tu entusiasmo, tu entrega. Fíjate que a mí también me pasó un poco así, que estaba con niños, pero había algo que yo decía, sí es así, con grupos al servicio del otro, pero cuando Ujú. llegué con las personas mayores también, dije, este es mi espacio. Y una persona me dijo, Wendy, cuidado, te van a robar la juventud, te van a robar la energía y vas a envejecer rápidamente. Y yo decía, ¿pero qué? Jamás me Ujú. hubiera pasado por la cabeza pensar en un comentario así, pero ocurre todo lo contrario, te recargas, te revitalizas, sigues aprendiendo. Uno cree, ¿no? Que vamos a ir a enseñar y sí, sí ocurre lo que dejamos, pero es
creo que es multiplicado lo que ellos nos devuelven. Por eso, Caro, a mí me gustaría que nos platicaras, que nos contagies a la gente que nos está escuchando, ¿cómo es el antes, cuando las personas llegan a un grupo, que es su primera vez, que pueden tener, experiencias, solamente lo que les han contado, lo que han leído, y cómo va viéndose esa transformación con el paso del tiempo? Mira, me haces esta pregunta y se me viene la cara de Violeta, que fue una señora de mis primeros talleres en uno de los espacios que yo trabajo acá. Te cuento, Wendy, esto que es muy importante. Este espacio al que me voy a referir es un espacio que hace un poco más de 11 años, ya casi 12, que está en la ciudad, y tiene la particularidad de que las personas, es un espacio socio-recreativo, ¿sí? Las personas asisten al lugar de manera gratuita, eso también te lo quiero contar porque hay como distintas realidades. Tenemos programas y talleres en algunos espacios gratuitos y otros de manera privada, que bueno, las propuestas van mutando, pero este lugar se desarrolla dentro de un espacio físico muy particular de la ciudad, porque era donde funcionaba con anterioridad el hospital de salud, ¿sí?, de la ciudad, que después se trasladó a un edificio más moderno. Entonces la gente estaba muy intrigada de qué iba a haber en ese lugar, porque aparte se asociaba mucho también a un espacio de salud mental. Entonces era, bueno, a ver, el hospital asociado a la salud mental, y había algo para las personas mayores. Entonces, bueno, ¿qué era ese lugar? Fue un momento hasta que se construyó de mucha intriga. Y aparte se reutilizó un edificio viejo de la ciudad, y ojalá los pudieran conocer, es maravilloso porque es un espacio precioso donde tengo el lujo de trabajar. Entonces la gente estaba intrigada. Y me acuerdo de Violeta que fue porque había ido a la peluquería del barrio, ¿sí? Violeta, enfermera, recién jubilada. Y yo me acuerdo de ese primer día, de que yo contaba todo lo que íbamos a hacer con todo mi entusiasmo, y yo le veía la cara a ella, y yo decía, ella no está cómoda acá, la está pasando mal, y porque estaban todos entusiasmados y charlaban, y ella estaba seria, y a mí me hacía ruido su semblante, su postura, y ella me dijo, yo tengo que reformular mi vida ahora, porque yo era enfermera y estuve navidades, cumpleaños, fiestas importantes de mi familia trabajando. Y hoy volví a mi casa, me volví a encontrar con mi marido, me volví a reencontrar con una Violeta que ahora es ama de casa. Y cuando fui a la peluquería, me dijo, me invitaron a que venga a este lugar. Y me anoté en este taller, no lo había ni elegido, Wendy, así que imagínate, era el taller que había lugar. No había elegido realmente el taller de estimulación cognitiva. Así que ella para mí fue una persona muy significativa porque pude ver de esa incertidumbre, nostalgia de haber sido, ¿no? Ya no era más la enfermera, encima había tenido un rol importante de jefa de enfermería, ya no era más eso. Y era decir, bueno, encontrar mi nuevo espacio, encontrar mi nuevo ser, quién soy, mi nueva identidad, sin dejar mi historia, pero bueno, reconstruirme y encontrarle a mi vida un sentido, este nuevo proyecto de vida que yo puedo encontrar a partir de estas actividades socio-recreativas educativas. La verdad que la transformación de su semblante, siempre digo, me acuerdo de su rostro, era otro, con sonrisa, contenta, con ganas de hacer cosas. Y esto no es solamente por los espacios que sin duda habilitan esto. Muchas veces yo me río porque en los talleres ellos me dicen, porque vos lograste, en realidad uno es simplemente un facilitador de una instancia, pero digo, el espacio, nosotros como talleristas, como nos llamamos en ese espacio, ellos, sus compañeros, toda la dinámica del taller hicieron que Violeta sea una persona distinta y disfrute de los talleres que después la seguí viendo a lo largo del tiempo, en distintos talleres, aprendiendo cosas nuevas, y la verdad es que ha sido una transformación muy significativa, así de volver a reencontrarse y encontrar un nuevo proyecto de vida. Wow. Imagínate, es un lugar, un taller,
un espacio donde aquí puede ser, ¿no? Lo que se lee entre líneas es esto. Aquí puede ser, aquí hay espacio para ti, no desde una mirada prejuiciosa, simplista, que ya lo hemos hablado en otros espacios, sino un lugar donde se ve todo eso en quien te puedes convertir si te das la oportunidad de abrirte a ese descubrir. Porque claro que Ujú, toda persona puede reescribirse, reinventarse las veces que necesitemos en la vida, pero es dar un sí a un taller de, no sé, hora, 1 hora, 2 horas, ujú, pero puede hacer toda una diferencia, en la vida y en los siguientes años, décadas de una persona. Eso es lo que yo les digo mucho a la generación sándwich. Cuando tu mamá, tu papá, ay, no, yo no estoy viejito, ese lugar no es para mí, yo qué voy a ir a hacer, a mí no me gusta, yo no quiero conocer gente nueva, ese tipo de actitudes, yo les digo, dile un día, que pruebe un día. Y si no encuentra esto que estamos viendo en Violeta, cerramos el tema. Pero la realidad es que cuando nos damos esa oportunidad, las personas mayores se abren a nuevas posibilidades, a justamente este capítulo de mi vida es el que se está abriendo y, y sin ponerle más barreras, ¿no? Claro, ¿qué te ujú. parece si hacemos una dinámica de parafrasear la voz de las personas mayores cuando em, ellos quieren ingresar a un lugar, pero con qué palabras llegan y con cuáles se van contando? ¿Te gustaría comenzar? Bien, a ver, mira, algo que escucho mucho es esto de, tengo miedo, sí, me lo digo, pero esta palabra de, ¿qué hago acá? Esta pregunta de, elegí este taller, me dijeron que está buenísimo, me lo recomendaron, porque llevan mucho por recomendación, me recomendaron y ese primer día del taller decir, ¿qué hago acá? ¿Será para mí esto que estoy iniciando, animándome a hacer? Esa pregunta está siempre muy de base, a mí me gusta hacer unas dinámicas también cuando nos conocemos, porque es esa incertidumbre de decir, ¿habré elegido bien? ¿Sí? A veces en estos talleres incluso eh, que tal vez hace muchos años que viene un grupo y hay una persona que viene por primera vez y nos ve a todos revoltosos, charlando, que ya se conocen, ¿sí? Esa sensación de, ¿qué hago acá? Sí, fíjate que me hiciste pensar, yo, además de relacionarme mucho con los mayores, también lo hago con los niños. Y Ujú. este primer nervio de el primer día de la escuela, ¿no? Sí, tal cual. Y si el niño tuvo una experiencia positiva en un lugar nuevo donde se le acogió con cariño, con paciencia, con la suavidad que un niño necesita, esa experiencia la va a trasladar a sus futuras cientas primeras experiencias que va a tener en la vida, ¿no? Entonces, em, voy a ser nuevos amigos, pero soy el nuevo. Yo lo que escucho es, eh, quizá acá hay algo de pesimismo, de reserva, muchos estigmas, ¿no? Estos espacios son para el otro. Yo no lo necesito. Ujú. Pero yo por lo que escucho, tus grupos, se caracterizan por, em, pues, mucha apertura, ¿es así? ¿Sí es lo que predomina, Sí, Caro? sí. De todos modos, compartimos algo ahí, porque siempre digo, esa es la gran diferencia, ya que hiciste referencia a los niños. A nosotros, bueno, generalmente no. Nos hacen ir al cole, es parte de, bueno, de lo obligatorio de la vida, si tenemos la suerte, ¿no? De poder estudiar, pero ellos eligen ir. Y eso se nota cuando uno elige por monto propio una actividad. Pero yo en eso también, Wendy, te digo que comparto este del no voy a poder, ¿sí? O esto va a ser muy difícil esto para mí. ¿Por qué te hago referencia a esto? Porque ahora me voy a ir a otro grupo que hoy actualmente es un programa educativo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, PEAM le llamamos. Es un grupo que hoy tengo 40 personas Wow. en este grupo.
40 diversidades, 40 vejeces. Y tengo personas desde los 55 años hasta pisando los 90. Tengo personas que han hecho apenas el primario y han sido tal vez ama de casas, o también tengo personas que han sido docentes y docentes jubilados de la universidad. Digo, hay mucha heterogeneidad. Entonces, cuando me siento yo ama de casa, que apenas terminé el primario, como nosotros le llamamos acá en Argentina, y al lado hay alguien que fue a la universidad y ese pensamiento aparece. Pero ahí está nuestro desafío como talleristas, y yo siempre digo, el no puedo en los talleres no existe. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, lo intento. Justamente es un taller de estimulación cognitiva. Me desafío desde mi línea de partida, que en estos talleres son muy diversas las líneas de partida, muy, muy variables. Entonces, lo que cada uno puede hacer, ¿sí? Es esta potencialidad que yo te hablaba al principio, que buscamos, que cada uno tenemos con nuestra historia de vida, con todo lo que traemos, pero sí está internamente, y ahí está nuestro desafío para tratar de identificar a quienes tienen ese pensamiento del no puedo y cómo nos ayudamos. Y por suerte, creo que he tenido la posibilidad de trabajar con grupos muy bonitos que nos hemos ayudado. Incluso a mí, digo, yo tallerista con 40 personas, a veces es mucho, y entre ellos mismos se empiezan a acompañar, se empiezan a ayudar. Es como una dinámica, hasta te diría, bastante natural que se va dando, de decir, bueno, yo hoy te ayudo, porque muy probablemente mañana vos me vas a ayudar a mí, porque en esta actividad, y eso es lo que yo trato de hacer, que hoy vos te sientas totalmente desafiado de decir, no pude hacer nada, pero la próxima vez, ¿sí? Me voy a sentir bien y yo te voy a ayudar a vos, ¿sí? Entonces, es un poco las formas que puedo ver en estos talleres. Y entonces se va creando un ecosistema muy, muy rico en experiencias, ese uno a uno que van tejiendo entre ellos para la comunidad. Y esto tan hermoso lo llevan a sus casas, ¿no? A sus otras generaciones, a las que están abajo, a las que están en el medio. Ujú. Caro, ¿y qué mitos te das cuenta que son los que se van rompiendo en las generaciones más jóvenes? Yo creo que uno de los principales, y tomo un poco algunas palabras que ellos dicen, es esto de poder seguir aprendiendo, ¿sí? No solo como la capacidad, digamos, de lo cognitivo, que sabemos que aprendemos hasta el último suspiro de nuestra vida, sino esto de decir, bueno, te puedo contar casos de personas que dijeron, bueno, yo no pude estudiar psicología, tengo a alguien particular que me estoy acordando, pero hoy va al taller de psicología en el PEAM, ¿sí? Y hoy está estudiando corrientes de la psicología, me pregunta si le puedo prestar un libro para poder, ¿sí? Profundizar en el tema, y escucha podcast, y escucha referentes de la temática. Digo, esto del no querer aprender es algo, o no poder, mejor dicho, aprender, es algo que realmente noto que se cambia. ¿Y en qué lo veo? Muchas veces ellos me dicen, mis nietos me dijeron, mi abuela va al colegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de los talleres tenemos la dinámica de ir con un cuadernito, con algo para escribir, para tomar nota. Entonces, esa actitud de ese abuelo, de esa familia que sale con el cuaderno, ¿sí? Ya es como la actitud de ese adolescente que sale también con el cuaderno, la mochila para ir al colegio. Entonces, ya la mirada, sin duda, de la familia cambia. Así que creo que eso es algo que creo que hemos podido romper, el poder aprender. Sí, el mensaje es poderosísimo, ¿no? Donde no importa la edad que tengas, si tú Ujú, quieres aprender algo y te lo propones, lo puedes conseguir. Habrá ujú, quien necesite más tiempo, más recursos, más ayuda. Hay quien lo haga más rápido. No se trata, no son competencias, simplemente es ábrete, porque el conocimiento es un derecho y también también. es una riqueza que nunca puedes volver a ser el mismo después de haber aprendido y transformado algo. Entonces, para estas generaciones más jóvenes, empezar a romper estas ideas del viejismo, que ya lo hemos hablado en los episodios anteriores. Entonces, ¿tú crees que Argentina, con la longevidad más avanzada que nos lleva en ese sentido, están dando pasos firmes en creando estas comunidades?
Sí, creo que sí, y la verdad es que yo siempre digo, es un orgullo y también te voy a hablar de mi país, pero también te voy a hablar específicamente de mi ciudad. Yo vivo en Río Cuarto, Córdoba, es en el interior del país, ¿sí? En el centro, somos el corazón del país. Y la verdad es que yo digo, somos los privilegiados. A mí me encanta, siempre digo esta frase y me encanta contarlo. Te voy a hacer un pequeño recorrido en mi ciudad. Y te voy a mencionar algunos lugares nada más, algunos, ¿sí? Tenemos el ILIA, ¿sí? Que es este lugar que te habla del hospital. Tenemos el PEAM, el Programa Educativo de la Universidad. Hay más de 18 centros de jubilados a lo largo de los distintos barrios, ¿sí? Y digo esto muy importante porque se llega a todas las poblaciones, a la periferia de la ciudad también, que eso es muy importante. Tenemos vecinales, tenemos lugares privados, centros de día, ¿sí? En la ciudad que son privados, pero también espacios donde las personas pueden ir a atenderse con alguna cuestión particular, ¿sí? Incluso en procesos de rehabilitación y estimulación, pero también pueden ir a un taller, ¿sí? Solamente te cuento esto de mi ciudad, ¿sí? Y siendo muy resumida. Pero digo, creo que realmente somos referentes en eso. Río Cuarto es una de las principales universidades que fue una de las primeras pioneras en tener un programa educativo y a partir de allí se replicaron en muchos lugares de nuestro país. Y eso que yo te hacía referencia recién de tener esta mirada que nosotros acá es muy valiosa de lo público y lo privado, ¿sí? Lo público desde un servicio, desde el gobierno nacional, provincial o municipal, de manera gratuita como derecho, ¿sí? De educación, esparcimiento y salud a las personas mayores. Y además los proyectos privados que obviamente se van dando, ¿no? Pero digo, es muy amplia la oferta y muy valiosa, muy variada. Wendy, yo te estoy hablando de estos espacios donde hay más de 100 talleres, Wow. ¿sí? Y te estoy hablando de un taller vamos a hablar, los más tradicionales, el de estimulación cognitiva, obviamente te lo voy a decir primero porque es el mío, ¿sí? Para presumirlo con mucho orgullo, pero digo, idiomas, economía, filosofía, psicología. ¿Te gusta bailar? Hay talleres de tango, de folclore, de salsa y de bachata, ¿sí? Hay teatro, de las tecnologías ni hablar, talleres que tienen que ver con aprendizaje de el uso de los celulares, el uso de las computadoras, inteligencia artificial, ¿sí? Aprender a usar foto, editar videos, ¿sí? Expresiones artísticas, teatro, o sea, trato de resumirte, bueno, manualidades ni hablar, ¿sí? Manualidades, tejido, mosaico. Digo, yo siempre digo, lo que te guste lo encontrás, no hay excusa, ¿sí? Es muy amplia la mirada y siempre estos espacios buscan que quienes presentamos las propuestas, bueno, innovemos. Esto te digo, inteligencia artificial. Los profes que dan estos talleres de tecnologías, antes se aprendió a usar el Word, el Excel, ¿sí? Ahora quieren aprender a usar TikTok, Instagram e inteligencia artificial para sacar una receta nueva, ¿sí? Digo, y eso los talleristas nos tenemos que también ir ayornando y ofrecerles porque ellos lo demandan, ¿sí? Y lo consumen, van a los talleres, son talleres que están llenos, ¿sí? Es muy lindo. Me contagias y digo, ya quiero estar allá. Y además dicen que los cordobeses son sumamente alegres, muy optimistas, muy apapachadores, eso me lo han dicho y Totalmente. lo confirmo contigo, Caro. Entonces, quizá por eso es la cuna, digamos, la cuna en Argentina donde se han lanzado estas iniciativas que la misma actitud de la gente, em, el apoyo, el asistir, el abrirse, el participar, va creando eh, contagiar a los demás, porque aquí qué pasa es eso, ¿no? Que estos espacios de los que te hablo son gratuitos y hay personas muy abiertas y por supuesto que ahí van y hay otros llenos de mitos, de paradigmas. Entonces, a mí me encantaría que este episodio llegue a toda la persona que tenga o no una persona mayor en su vida, pero, por ejemplo, los emprendedores.
Alguna vez estuve en un concurso de incubadora de empresas. Fíjate esto Ujú, que me dijeron, Caro. Yo presenté mis estadísticas, la población en México, la situación de la salud mental, y uno de los jueces me dijo, pero ¿dónde está la oportunidad de negocio? Yo me iba para atrás. No podía creer que no entendieran la magnitud a nivel global que nos estamos presentando. Entonces, este es un llamado a los sí, emprendedores, a los profesionistas, por supuesto, a los artistas. Hay una gran oportunidad en el arte de lanzar estas iniciativas porque la gente está necesitando. Esto es medicina. Entonces, ujú, yo le enseño a las personas mayores, date la oportunidad porque eso puede prevenir una caída, sube tu autoestima, el autoconcepto que tienes de ti, la forma que creías de lo que eras capaz o no, de lo que creías que tocaba ahora en tu vida, es un cambio radical y de 360 grados de transformación y dejar de ser un pagaré para la sociedad o para la familia. Cuando una persona mayor dice sí a estos espacios, está liberando generacionalmente a su familia esta carga de, ¿ahora qué hago con mi mamá? ¿Cómo la ayudo? No, cuando ellos toman ujú, responsabilidad de su propio curso de vida. Entonces, la salud, tenemos la elección, ¿no? De estar en una comunidad activa o de irnos al hospital, ¿no? ujú, Una dime, Caro, ¿cómo ves tú ese, digamos, esa diferencia de una persona que participa activamente por, ya lo decías, más de una década, a alguien que sigue estando en su casa, sedentario, sin una red? ¿Qué nos puedes compartir de eso? ujú. La verdad es que son dos personas distintas, más allá, digo, de esta particularidad de que obvio que somos todos distintos, pero digo, las personas que asisten a estos espacios tienen ese motivo de levantarse, ¿sí? Y yo siempre digo esto, mi taller, uno de ellos, es el lunes a las 2 de la tarde, horario complicado, horario de la siesta. Acá en el interior del país la siesta te diría que es sagrada, es dormir ese ratito para descansar. Las 2 de la tarde es un desafío. Pero a ver, ¿vos creés, y nos invito a que todos pensemos, es lo mismo levantarme el lunes, estar en mi casa? Yo siempre digo, limpiar sobre lo limpio, dar vueltas, salgo al patio, vuelvo, ¿sí? A decir, me levanto y hoy a las 2 tengo que ir al taller. Tengo compañeros que van a preguntar por mí si falto, porque te aseguro, Wendy, falta alguien y dicen, che, tal persona hoy no vino, ¿sí? ¿Sabes que hay un tallerista que armó una clase para vos? ¿Sí? ¿Cómo te sentís vos si yo te digo, yo preparé esto para vos, Wendy? ¿Sí? Qué lindo, qué satisfacción, ¿sí? Y además, ese espacio está preparado para vos porque a nivel edilicio también son espacios accesibles que permiten el acceso, la circulación, la permanencia de las personas mayores en el lugar, ¿sí? Vas, aprendes algo nuevo, te divertís, charlan, que ni te cuento, ¿sí? Entonces digo, imagínate cómo cambia nuestro estado de ánimo a tener ese proyecto de vida. Yo tengo que salir de casa. Te voy a contar una anécdota de la pandemia en relación a esto. Que tuvimos que reformular sobre la marcha los talleres de estimulación cognitiva que habían empezado, como muchas actividades. Bueno, se vino el confinamiento, no podíamos salir y empezamos a vernos virtualmente. Vos sabés que muchas de las personas que iban al taller se cambiaban y se perfumaban y se maquillaban igual que si fueran al taller de manera presencial. ¿Sí? Ese sentido de decir, bueno, hoy es un día distinto, ¿sí? Hoy me tengo que cambiar, me voy a arreglar para encontrarme con otros. Entonces digo, el sentido de un día que tenés un tipo de actividad cambia. Y cuando vuelvo a casa, yo también soy otra. Yo te voy a poder contar a vos y decir, hoy hicimos tal actividad, porque yo siempre también los invito a que compartan con sus familias la temática que vimos, que les hagan hacer la actividad, el ejercicio a ellos también para jugar, ¿sí? Entonces digo, tengo otra cosa para contarte, para charlar, ¿sí?
No es lo mismo estar en casa y solamente ver las noticias, ¿sí? Y no hacer otra actividad a que cuando salgo, me crucé la vecina, me crucé esa... Tengo gente, Wendy, que se han encontrado desde la niñez. Han dicho, pero vos no ibas a tal colegio. Sí, compañeros de primero o segundo grado se volvieron a encontrar 50 o 60 años después. Imagínate la anécdota hermosa que tenés para contar el domingo en tu casa con tu familia, ¿sí? Entonces, yo digo, la socialización, porque digo, es la excusa, el taller de música, de guitarra, de idioma, del celular, es una excusa para encontrarte con otro, ¿sí? Para aprender, para sentirte, ¿sí? Vivo desde decir, tengo un proyecto de vida, ¿sí? Entonces creo que cambia nuestra mirada y es un factor protector a nivel de la salud emocional, ¿sí? Física y psíquica también, ¿sí? Entonces, la verdad es que es muy, muy abismal este semblante que te hablaba al principio refiriendo a Violeta, de las personas que hacen actividades con otros. Incluso, Wendy, más de una vez les digo, ¿tenés algún problema? Porque todos en casa, bueno, arrancó el lunes y el fin de semana pasaron cosas en mi casa, ven igual. ¿No tenés ganas de venir? Ven igual. Me decís a mí en privado, hoy vengo con pocas ganas, hoy no tengo ganas de escribir. Y está todo bien, porque eso se habilitan en estos espacios. Te quedas al fondo, tranqui, y te aseguro que pasó media hora y ya están charlando, ya se están riendo, están haciendo la actividad, contagia. Es algo muy, como un efecto dominó muy positivo en las personas que asisten. Es tan conmovedor, tan entusiasta. Yo creo que quienes están escuchándolo, tu simple voz transmite esta energía, em, pero quien está viendo también el audio, el video, se puede percatar la pasión que tienes. Entonces, yo creo que tú eres en este momento la representante de lo que estamos viviendo y de lo que ahí entre ustedes tiene. Estás recargada de energía, que por lo tanto tú también como profesionista puedes a lo mejor cansarte, me imagino, ¿no? Al 4 Ujú, personas, la planeación, lo que conlleva, pero es gasolina para la vida. Entonces, a mí me encanta en este espacio transformar el concepto de salud, que creo, bueno, acá en México y en la ciudad en la que vivo, no vivo en la ciudad, pero la que me queda más cerca, cada vez, Caro, se construyen edificios de hospitales de, no sé, 20, 30 pisos. Y digo, ¿a esto le llamamos salud? ¿Cómo son ujú, los otros formatos? ¿Cuáles son los otros espacios como estos comunitarios de los que nos nombras, que ahí se vive la salud? ¿Por qué ujú, seguimos creyendo que solo una pastilla puede transformar nuestra vida y no nuestra voluntad? El sí que digo a voy al taller, voy a con mis amigos, voy a ir a ser amigo porque alguien me necesita o si yo necesito de alguien van a estar. Voy porque le doy sí a la vida y libero a mi familia de tenerse que preocupar qué va a pasar de mí, del deterioro que puedo estar teniendo precisamente por no cultivar mi salud, ¿no? Entonces, ujú. yo quiero poder contagiar a la gente, que esto se empiece a viralizar, porque al final la necesidad ahí va a estar. Hoy, por ejemplo, acá en México, tú vas, dependiendo de la ciudad, pero vas a, supongamos, a un restaurante y empiezas a ver ya la mediana edad que predomina poco a poco, pero yo les digo, en 5 años esto va a detonarse y no va a ser opción. Entonces, cualquier persona que nos está escuchando, ¿qué le dirías, Caro, en una frase de, de por qué debemos impulsar esto desde la trinchera en la que estemos? Yo siempre pienso y los incentivo a moverse, ¿sí? A mí me gusta bailar y, y yo digo, lo que yo siento en ese ratito que me dedico para mí, no tiene precio. Y el moverse no me refiero solamente a una actividad física, ¿sí? Sino a salir, ¿sí? De ese sillón, de casa, de esos momentos de soledad, de tal vez, y estoy hablando de esa soledad no deseada, ¿no? Desde los conceptos bien
marcado, ¿no? No lo que yo elijo, sino esto de qué hago solo, cuál es mi motivo de vida, eh, repensarnos y animarse, ¿sí? Ese moverse, ese empujoncito, ¿sí? Que a veces tenemos la suerte de tener nuestra familia que nos dice, dale, hacelo, y también a veces tenemos esa familia que nos puede poner ese freno, ¿no? ¿Cómo a esta edad vas a ir a aprender a bailar? ¿Sí? Pero creo que el mensaje principal sería animate, busca espacios y incluso también lleva a otros. A mí me encanta ver eso, ¿sí? Cuando vienen y me dicen, yo hoy vengo porque mi prima, y la señalan, me dijo que el taller es buenísimo, ¿sí? Yo siempre les hago el chiste, les digo, bueno, cualquier reclamo a la prima, ¿sí? Y se ríen porque lo promocionan de una manera que yo digo, ninguno de los profesionales que trabajamos, ni los mismos equipos de comunicación de los lugares, ¿sí? De los programas, pueden ser tanta publicidad como el boca a boca de esas personas. Qué mejor escuchar a tu vecina, a tu amiga, a tu prima, que venga y te diga, no sabes lo bien que lo pasamos en el taller, ¿sí? Entonces digo, que el mensaje principal de ese sería, anímate, movete, ¿sí? Desde ese lugar y busca lo que te guste, porque hay. Y este mensaje, Wendy, ya que lo referiste, me hiciste pensar en los profesionales. Bueno, habilitemos estos espacios. No hay, anímate a armar algo, ¿sí? Como yo todo esto que te conté que hay en mi ciudad, también hay muchos pueblos cerca de mi ciudad que no hay todo esto, ¿sí? Incluso ciudades grandes de Argentina que me he encontrado en instancias compartiendo y que bueno, no hay tanta oferta. Entonces, ¿qué les digo a los profesionales? Vos también movete y animate, ¿sí? A generar un espacio para las personas mayores, ¿sí? Que tengan esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir teniendo un proyecto de vida, de seguir desarrollándose, ¿sí? En todas las habilidades y sobre todo también como un momento de disfrute de la vida. Así que creo que esos serían los mensajes finales. Gracias, Caro. A mí me sumo a multiplicar todos, pero muy en especial el de los profesionales de la salud, muy en particular los psicólogos, porque reitero, aquí en México, esa es una de las diferencias, sus áreas son la infancia, las relaciones de pareja, las terapias de familia, pero las personas mayores sigue siendo un estigma. Entonces, para mí, el que te escuchen y vean el sin número de posibilidades que tienen. Yo los veo a veces preguntando en los foros de psicólogos, em, ¿cómo puedo incrementar mi consulta? Caray, mira allá afuera toda la necesidad que hay. ¿Cómo es que no puedes encontrar esa necesidad y multiplicarla, ¿no? Entonces, este es un llamado a que se sumen a nosotros, que se enamoren como nosotras lo hemos hecho, porque eso es muy fácil. Simplemente trata de vencer mitos y barreras que Mm. creen, ¿no? ¿Sabes qué me gustaría agregarte? Que esto tal vez lo di por sentado, porque lo tengo muy naturalizado, que creo que en esto lo hemos hablado en otras oportunidades entre nosotras, pero estamos hablando de un momento, ¿sí? De pensar propuestas socioeducativas, recreativas, desde la prevención. No pensemos siempre, ¿sí? Hablando también incluso a los emprendedores, ¿sí? No pensemos siempre en esta persona mayor con dificultades que tiene que ir al psicólogo porque tiene un problema particular, tiene que ir al médico por una patología. Estamos pensando en la salud desde este ámbito más primario de promover los hábitos saludables, tanto que hoy comentamos, leemos, escuchamos el envejecimiento activo y saludable. Es para generar estos espacios a los que nos referimos en todo este tiempo, fue de esto, ¿no? De promover ámbitos saludables, preventivos, de cuidado de la salud, ¿sí? De promotores de la salud. No necesariamente siempre estar focalizándonos que digo, no lo niego que existen, no niego que requieren una atención especial, pero la vejez no es enfermedad, no es solo deterioro, no es solo dejar de hacer, ¿sí? Si yo muevo, ¿sí? Esta mirada y muevo el foco, vemos que esto que decís vos, mirá hacia afuera, ¿sí? ¿Cuántas personas en nuestro entorno, en nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestra familia, decimos,
mira cuántos años que tiene y se acuerda de todo, hace un montón de actividades, ¿sí? Digo, no pensemos siempre desde cuando ya hay algo instaurado, pensemos en prevenir o disminuir, ¿sí? Estas problemáticas de salud tan variadas que podríamos hablar de dentro de las personas mayores. Sí, definitivamente, Caro. Y yo, como buen Sagitario, dirían por ahí los astrólogos, soy muy optimista y estoy convencida que eso va a suceder en todos los espacios porque hacia allá vamos y va a ser inevitable. Entonces, em, cuando ya la gente se abra, los profesionales, la población, para eso va a estar este episodio. Y hablando de ello, Caro, a mí me va a encantar que tus estudiantes, tus grupos escuchen, lo compartan, se los voy a agradecer. No tengo el honor de conocerlos, pero desde ahora les mando un saludo desde México lindo y querido. ¿Qué les quisieras decir, Caro? ¿Qué palabras les quisieras expresar en este espacio? Eh, Me emociona que me que me preguntes eso, porque la verdad es que mi palabra es agradecimiento hacia ellos, ¿sí? Por, sobre todo, no caer en esto que tal vez está un poco trillado de decir gracias porque yo aprendo de ellos, sino también que no hay duda que eso ocurre todo el tiempo, que me desafían. Yo siempre les digo en chiste, nosotros usamos mucho el humor, de decir, bueno, yo les digo, ustedes son la mejor estimulación cognitiva que yo tengo, ¿sí? Porque digo, todos los encuentros pienso algo distinto y me desafío a hacerlo, pero yo les digo también gracias porque los lunes, Wendy, te cuento que termino recansada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad estos grupos, encima tengo los dos grupos con los que trabajo hoy los días lunes, que charlan, que comentan, que hagamos esto, que hagamos lo otro, ¿sí? Esa energía que ellos tienen, termino cansada, pero por todo también lo que ellos me dan para pensarme a mí como persona envejeciente también. Yo eso es lo que les agradezco. Yo hoy puedo decir, más allá de lo que tengo la suerte de estudiar y hago el esfuerzo para seguir haciéndolo, de mirarme a mí qué tipo de envejecimiento, qué quiero para mí como persona, ¿no? ¿Qué quiero y qué no quiero? ¿Sí? Me reflejo en ellos, me pienso. Entonces, para mí eso es agradecimiento desde ese lugar, de cómo me desafían a seguir creciendo y aprendiendo, y de cómo me hacen también verme a mí y reflexionar en todo, ¿no? En mis hábitos, en mis formas, en mis pensamientos. Así que es agradecimiento, eso es lo que les diría. Lo hago siempre, pero aprovecho ahora a afianzarlo, que seguramente te van a escuchar y te van a invitar. Así que de alguna manera vamos a tener que generar esa instancia. Vamos sacando un vuelo directito a Córdoba, Río Me Cuarto. encantaría. El problema va a ser que Sí, van a querer ir ellos también a México después, así que ahí vamos a ver cómo, sí, sí, sí. cómo lo gestionamos. Sí, me va a encantar, Caro. Y si alguno de ellos, justamente con el uso del celular, quiere tomar un video compartiendo su experiencia para cuando este episodio se esté publicando, sería muy bueno porque muchas veces los profesionales podemos decir toda la magia que es, pero cuando ellos lo transmiten con sus propias palabras, con su propio testimonio, eso tiene un alcance mucho mayor, justamente para que las personas se identifiquen. Claro, pues estamos llegando al final del episodio. Estoy súper, súper agradecida con lo que nos has venido a compartir, pero por personas como tú, que te multipliques, que seas eterna, que esos grupos sigan creciendo y que hagamos de este mundo un lugar mejor para habitar y que envejecer sea, como dice la doctora Zarepsky, aspiracional, que la gente en Ujú, lugar de tenerle miedo diga, por favor, vida, no te acabes porque ujú, quiero más, quiero convertirme y bueno, la vida, por supuesto, tiene sus sombras y sus partes que nos retan, que nos desafían, que a veces nos deconstruyen, pero justamente que siempre podemos seguir edificándonos. Y bueno, a mí me gustaría cerrar con este mensaje para la generación sándwich. Si tienes una persona mayor en tu vida, por favor, no te quedes como, ah, mi mamá no, esto no le va a gustar, uy, no, mi papá, qué esperanzas que diga que sí. Te retamos, Caro y yo, a una hora, un taller
y su vida va a cambiar. Recuerda que Ujú, la salud se ve con en comunidad, diría yo. Y ujú. pues gracias a ustedes que nos escuchan, que comparten el episodio. Por favor, dejen ahí un corazoncito, esa es la manera de seguir creciendo este proyecto. eh, Dejándonos también sus comentarios. Y bueno, en la descripción del episodio van a poder tener tus datos de redes sociales Ujú. para seguir el contenido que tú compartes, Caro. Y a la distancia te mando un cariñoso abrazo. Aquí tienes tu casa y gracias por haber estado aquí. Bueno, muchas gracias a vos por convocarme, por la oportunidad. Es un gusto volver a encontrarnos y seguir construyendo. Digo, hace tantos años que nos conocimos y seguir, bueno, armando este caminito, ¿sí? Desde el lugar de cada uno y qué lindo y qué rico poder escuchar, ¿sí? Las realidades de otros lugares, de otros profesionales. Así que te agradezco y te felicito nuevamente por esta iniciativa que es hermosa y te aliento a que lo sigas haciendo porque la verdad es que es muy valioso para el campo de la psicogerontología poder compartir experiencias de lugares distintos y escucharnos y sobre todo, que creo que eso es lo que intentamos, bajarlo a tierra, ¿sí? Que sea, nosotros como yo te contaba, en Argentina decimos criollo, que lo entendamos todos y entender que esto es algo parte de nuestra vida y que podemos construir nuevas herramientas para envejecer de la mejor manera. Así que muy agradecida de mi parte y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar. Que así sea, que sea lo más pronto posible. Bueno, pues nos despedimos, Generación Sándwich. Gracias por habernos acompañado en este lunes. Mi gratitud y bueno, déjenos sus comentarios, sus preguntas sobre el contenido que están necesitando para que sume a su vida. Soy Wendy Sandoval. Esto es Generación Sándwich. Hasta la próxima.